Hola, ¿qué tal queridos hermanos y hermanas? Bienvenidos nuevamente a Corazón Humilde, donde el principal objetivo es crecer en la fe. Soy el Padre Daniel y el día de hoy les voy a platicar lo siguiente. Estoy seguro de que más de alguna vez han escuchado esta frase, el buen pastor. Es muy interesante puesto que nosotros sabemos que Cristo es el buen pastor y nosotros somos sus ovejas. El buen pastor, que es Cristo, tiene tres características importantes y también necesarias. La primera es, ofrece la vida por sus ovejas. La segunda, conoce a sus ovejas. Y la tercera, tiene el cuidado por sus ovejas. Las ovejas deben de tener también ciertas características. Sentirse amadas por ese buen pastor, que es Cristo. Segundo, escuchar la voz de Cristo, del buen pastor. Y tercero, saber caminar con ese buen pastor. Esto lo digo, queridos hermanos, porque en ocasiones o en muchos momentos nosotros también podemos llegar a ser pastores o podemos estar en la posición de ovejas. Como por ejemplo, el Papa sería nuestro buen pastor. Nosotros, sacerdotes, obispos, laicos, fieles en general, seríamos sus ovejas. Pero hay ocasiones donde los obispos se convierten en buen pastor para toda la diócesis, para todo aquel pueblo en el cual ellos han puesto aquella confianza para llevarlo a buen término. Y el pueblo, quienes estamos con los obispos, en este caso seremos las ovejas. Voy a seguir poniendo algunos ejemplos que nos pueden ayudar para ir entendiendo esto. Por ejemplo, los padres de familia en ocasiones serán buenos pastores. Tendrán que ser buenos pastores. Y los hijos serán ovejas. El hijo mayor, en momentos o en ocasiones, a veces tiene aquella responsabilidad de ser buen pastor. Cuando los papás le dicen, cuida a tus hermanos más pequeños. Y los hermanos más pequeños se convierten en aquellas ovejitas. Los empresarios en su momento son aquellos pastores, tienen que ser buenos pastores para con sus ovejas, que son los colaboradores que ayudan en esa empresa. Otros ejemplos son maestros con alumnos. Los maestros serán aquellos buenos pastores que deben de cuidar y llevar a buen término a sus alumnos. Y los alumnos en momentos se convierten en esas ovejas que escuchan la instrucción de esos buenos pastores para poder crecer y ser mejores cada día. Hablando en este término de educación, también los jefes de grupo y los compañeros. En muchos lugares hay jefes de grupo en los colegios, en las escuelas, que ellos se convertirán en buenos pastores y ellos ayudarán a su grupo, a sus compañeros, que en este caso serán las ovejas. ¿Para qué? Para que vayan en ese buen caminar, en ese buen proceso de educación y sobre todo lleguen a buen término. Y esto lo comento, queridos hermanos, porque en ocasiones tú te puedes convertir en un pastor o en una oveja. Lo interesante es ser buen pastor y buena oveja. Eso es lo que cambia y nos debe de hacer diferentes. El buen pastor, dice la palabra de Dios, es aquel que escucha a sus ovejas, las ama, las lleva por un buen camino y no va a dejar que les pase absolutamente nada. Por otro lado, una buena oveja es aquella que se siente amada por el buen pastor, aquella que sabe escuchar aquellas palabras de un buen pastor, porque el buen pastor no va a querer que a la oveja le pase algo malo. Y tercero, queridos hermanos, por lo tanto, con estas cualidades de un buen pastor, la oveja camina con este gran pastor. Esto lo digo porque en una de las homilías del Papa Francisco se me hacía muy interesante lo que él comentaba. Los buenos pastores siempre ocupan tres lugares importantes cuando guían a sus ovejas. El primer lugar es ir adelante de las ovejas, o sea, diciéndoles a las ovejas cuál es el mejor camino. Por aquí sí, por aquí no. Si nos vamos de este lado, voy a perder a más de alguna oveja si caminamos por allá. Un buen pastor también se da cuenta cuándo debe ir con las ovejas, conociendo las necesidades de sus ovejas. ¿Quién tiene hambre? ¿Quién está triste? ¿Quién está pasando una situación de desesperanza, de desolación?
la entiende, la comprende, le ayuda para seguir adelante. Y otro lugar que ocupa el buen pastor es estar atrás de las ovejas, ver cómo van caminando esas ovejas, cómo van creciendo, pero sobre todo cómo van creciendo en este sentido humano, espiritual y sobre todo creciendo en la fe. Este es el lugar que puede ocupar el buen pastor. Por eso, queridos hermanos, es muy interesante que cada uno de nosotros sepamos en qué posición nos encontramos. Tal vez en este momento nos encontramos en la posición de ser buenos pastores porque estoy a cargo de un grupo de adolescentes, de un grupo de liturgia en mi parroquia y tengo que ser un buen pastor, un buen ejemplo para esas ovejas. O tal vez en este momento me encuentro siendo una buena oveja. Tengo que saber escuchar bien y saber que quien está delante de mí es un buen pastor. Y si es un buen pastor, poder seguirlo porque sé que no va a querer lo malo para mí. Esto me ha ayudado bastante, queridos hermanos. Y sobre todo, esto se los pongo a ustedes para que recen y le pidan al Señor que les ayude a ser o buenas ovejas o buenos pastores. El buen pastor da la vida por sus ovejas. La buena oveja sabe escuchar la voz del buen pastor. Escuchemos a Cristo y sepamos seguirlo a buen término. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Agradezco a Jesús y a María Santísima por todo y de antemano a ustedes por los minutos de fe que se han tomado para ver este video. Si les gustó, denle like, compartan, suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Y recuerden siempre que, con un corazón humilde, podemos alcanzar la santidad. Soy el Padre Daniel. ¡Ánimo! Puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, y escuchó mi